Hemos cantado el Evangelio, ahora vamos a predicar el Evangelio. Vamos a orar. Señor, cuando abrimos tu palabra y leemos acerca de la pasión, la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él padeció para salvarnos, sabemos, Señor, que estamos pisando tierra santa. Los creyentes que estamos aquí, Señor, necesitamos que tú sensibilices nuestro corazón. Señor, que al ver el amor de Cristo por nosotros aumente nuestro amor por Él, nuestra devoción por Él, nuestra pasión por Él. Pero queremos también, Señor, que tu Espíritu Santo se pasee poderosamente en medio nuestro, dando vida a los muertos. Ven, Señor. Por favor, ven, Señor, y obra a través de tu palabra. Queremos exaltar a Cristo y solo a Él. En su nombre te lo pedimos. Amén. Imagínate que un grupo de jueces te acusara injustamente de un crimen que no has cometido. Se inventan cargos y pruebas contra ti, sobornan a los testigos y finalmente te condenan a la muerte. Supongamos también que tienes la posibilidad de contratar al mejor abogado del mundo para defender tu caso, alguien que fácilmente pudiera probar tu inocencia y anular el juicio. ¿Permitirías tú que estos jueces corruptos se salieran con la suya? Bueno, yo creo que la respuesta es obvia, ¿no? Sin embargo, en la mañana de hoy, yo quiero ver con ustedes los incidentes del juicio más importante que se ha llevado a cabo, ¿verdad?, en la historia, donde un inocente fue condenado porque él decidió no defenderse. Obviamente me refiero al juicio y condena de Jesús por las autoridades religiosas de Israel y por un procurador romano llamado Poncio Pilato. Mis hermanos, ningún veredicto que haya sido pronunciado jamás en un tribunal humano ha tenido el impacto y las implicaciones de ese veredicto. Y no solo para el acusado, sino para toda la raza humana. Como espero mostrar en un momento, mi hermano, mi hermana, mi destino y el tuyo se debatían en ese juicio. Nuestro destino se debatía en ese juicio. De manera que no es mi intención en esta mañana que tú salgas de este lugar sintiendo pena por Jesús, porque Él no es digno de pena sino de adoración. Yo no quiero que al describir todo lo que Jesús pasó, tú salgas de este lugar sintiendo pena por Él. No, mi propósito en esta mañana es que podamos entender el significado de ese veredicto que fue pronunciado en ese juicio y que tú y yo podamos reaccionar en consecuencia. Yo voy a estar tomando los 4 evangelios, pero especialmente el evangelio de Mateo, así que pueden abrir sus Biblias en Mateo capítulo 26 y vamos a ir reconstruyendo hora por hora todo lo que sucedió a partir del arresto de Jesús hasta que fue condenado. Dicen los evangelios que luego de haber cenado con los discípulos el jueves en la noche, se dirigieron hacia el huerto de Getsemaní, donde llegaron a eso de las 10 de la noche.
Y debo explicar, mis hermanos, que dado que los judíos contaban los días de atardecer a atardecer, aunque para nosotros era Jueves Santo, ya para ellos era el principio del viernes. Esto puede ser un poco confuso, pero es importante que entendamos la secuencia de eventos. Una turba guiada por Judas Iscariote llega al huerto alrededor de las 12 de la medianoche, y es allí precisamente donde comienza nuestra historia. Vean una vez más capítulo 26, pero ahora el versículo 47. Mientras todavía estaba él hablando, he aquí Judas, uno de los 12, llegó acompañado de una gran multitud con espadas y garrotes, y ahora escuchen, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado una señal diciendo: al que yo bese, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: salve, rabí, y le besó. Jesús le dijo: amigo, haz lo que viniste a hacer. Entonces ellos se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Y luego dice en el versículo 57: y los que prendieron a Jesús le llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. En los días del Señor, el gobierno de Israel era teocrático. ¿Y eso qué significa? Bueno, que los sacerdotes funcionaban al mismo tiempo como los gobernantes del pueblo. Es por eso que Cristo fue llevado primero, lo dice en otro evangelio, a la residencia de Anás, dice en el evangelio de Juan, que era el antiguo sumo sacerdote, donde Cristo fue retenido hasta que en la casa de Caifás, que ahora era el actual sumo sacerdote y presidente del Sanedrín, se reuniera un buen grupo del concilio. El Sanedrín era el máximo tribunal de Israel. Fue en la casa de Caifás, en plena madrugada, donde comenzó el juicio religioso propiamente dicho. Y aunque el proceso apenas comenzaba, ya se habían cometido varias irregularidades. Por un lado, en el versículo 47 ya vimos que la turba que arrestó al Señor estaba actuando de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo, pero eso era ilegal porque los jueces no podían actuar como fuerza pública al mismo tiempo. Era responsabilidad de los que acusaban al reo llevar a cabo el arresto. Tampoco era legal que se juzgara durante la noche a un hombre que podía ser condenado a muerte de probarse su culpabilidad, como era el caso. Pero los líderes religiosos de Israel tenían prisa en condenar a Jesús antes del amanecer. ¿Por qué? Bueno, recuerden, hermanos, que en Jerusalén se estaba celebrando la Pascua. Y que apenas 4 días antes, miles y miles de personas habían aclamado a Jesús como rey, como vimos el domingo pasado. Así que los líderes religiosos no podían prever cómo reaccionaría toda esa gente con el arresto de Jesús. Era mucho más conveniente que se despertaran ya con la noticia de que Jesús había sido juzgado y condenado. Por otra parte, eso les permitía reunir únicamente al grupo del Sanedrín que adversaban a Jesús, dejando fuera a los pocos que podían entorpecer el proceso, como hubiera sido el caso de Nicodemo o el caso de José de Arimatea. Pero había algo mucho más crucial detrás de esta prisa. Recuerden que en ese momento de su historia, Israel estaba bajo el dominio del Imperio Romano, que le había quitado al Sanedrín el derecho de aplicar la pena de muerte. De manera que ellos debían juzgarlo primero en un tribunal religioso, pero esa sentencia tenía que ser confirmada y ejecutada por una autoridad romana. Es decir, Cristo debía ser juzgado nuevamente por un tribunal civil. El problema era que ese día los judíos de Jerusalén celebraban la Pascua. De manera que ellos tenían que lograr que Jesús fuera condenado y ejecutado antes de la llegada del día de reposo, que recuerden comenzaba al atardecer
de ese viernes y así poder celebrar la cena pascual. O sea, ellos estaban haciendo algo totalmente ilegal para mantenerse ceremonialmente puros. Por eso Cristo decía de ellos que colaban el mosquito y se tragaban un camello. La primera parte del juicio religioso consistía en presentar a los testigos que acusaban al reo. Ahora, mis hermanos, conseguir testigos para un juicio de esta magnitud, de esta naturaleza, no era una tarea sencilla, ya que si el testimonio de ellos resultaba ser contradictorio y demostrablemente falso, la ley estipulaba que el reo fuese inmediatamente absuelto y que los testigos falsos fueran muertos por apedreamiento. Así que conseguir testigos para un juicio de esta naturaleza no era nada fácil, y eso fue un tremendo dolor de cabeza para el concilio. Noten el capítulo 26, versículo 59. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener falso testimonio contra Jesús con el fin de darle muerte, y no lo hallaron, a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando aquí? Aquí tenemos a los jueces, ¿verdad?, que se supone que deben juzgar al reo de una manera imparcial, buscando ellos mismos los testigos falsos que habrían de sustentar el veredicto de culpabilidad. Increíble. Pero no resulta fácil encontrarlos hasta que finalmente aparecen dos individuos cuyos testimonios parecen más creíbles que los otros. Vean el versículo 60 en el medio. Pero más tarde se presentaron dos que dijeron: este declaró: yo puedo destruir el templo de Dios y en 3 días reedificarlos. Mis hermanos, Jesús nunca dijo que él iba a destruir el templo de Jerusalén. Lo vemos en Juan capítulo 2. Él habló del templo de su propio cuerpo. Destruyan este cuerpo y yo lo voy a levantar al 3er día. Pero aún así, Marcos nos dice en su evangelio que estos testimonios tampoco concordaban. Los testigos se estaban contradiciendo entre sí, y mientras tanto el tiempo seguía corriendo. Al darse cuenta de que el proceso se estaba estancando, Caifás decide hacer uso de un recurso desesperado y de nuevo totalmente ilegal: hacer que Jesús se incrimine a sí mismo. Noten el versículo 62. Entonces el sumo sacerdote, levantándose, le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Y el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Mis hermanos, yo quiero que ustedes puedan ir viendo la historia y entender lo que está pasando detrás de la escena. Según la ley de Israel, cuando alguien era puesto bajo un juramento de este tipo, el acusado no tenía más opción que responder. Y dice en el versículo 64 que Jesús le dijo: tú mismo lo has dicho. Sin embargo, os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, es decir, a la diestra del Padre, y viniendo sobre las nubes del cielo. Jesús no solo acaba de confirmar que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios, citando el Salmo 110 y Daniel capítulo 7 versículo 13, sino que le acaba de decir a Caifás y a todos sus acusadores que habría de llegar el día en que él sería el juez y ellos los acusados. Aunque me condenen a muerte y me ejecuten, ustedes me verán sentado a la diestra del Padre y regresando del cielo en gloria. En otras palabras, yo soy rey y voy a reinar por encima de lo que ustedes decidan. Pero en su ceguera, Caifás piensa haber encontrado por fin una justificación para condenarlo. Versículo 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras. Estaba el pobre dolorido, entristecido al oír la blasfemia.
diciendo: ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Obviamente no lo podían encontrar, así que tienen que condenarlo sin testigos. ¿Qué más necesidad tenemos de más testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y ellos respondieron y dijeron: es reo de muerte. Y mis hermanos, lo que sucedió a continuación fue absolutamente grotesco y salvaje. Versículo 67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: adivina, Cristo, quién es el que te ha golpeado. Desataron contra Jesús todo el odio que habían estado acumulando contra él desde hacía mucho tiempo. El Rey de Gloria decide dejarse humillar por sus criaturas. Impresionante. Eso ocurrió como a las 3 de la mañana del viernes. En algún lugar del palacio de Caifás mantuvieron a Jesús retenido por unas 3 horas más hasta la salida del sol. ¿Por qué? Bueno, porque ahora, dice Lucas 22, el concilio tenía que reunirse de nuevo, ratificar la condena que había sido pronunciada en la noche, y así, de esa manera, cumplir el requisito de que un veredicto de pena capital no podía pronunciarse de noche, tenía que ser de día. Una hipocresía total. Pero el proceso no ha concluido todavía. Como decía hace un momento, ahora es necesario que Jesús sea condenado por una autoridad romana en un tribunal civil. Así que Jesús fue llevado delante del procurador a eso de las 6:30 de la mañana. Juan nos dice que se quedan fuera del pretorio, es decir, ellos llegan al patio donde se reunía la cohorte romana con Pilato, y se quedan afuera para no contaminarse y así poder comer la Pascua. O sea, ellos no podían entrar en casa de un gentil, porque muchas veces los gentiles abortaban y ponían en sus propias casas a los bebés, y por lo tanto los judíos no podían entrar en casa de un gentil con temor a contaminarse, y eso iba a impedir que celebraran la Pascua esa noche. O sea, miren qué piadosos. Ellos se quedan en el patio. El procurador era Poncio Pilato, un hombre a quien la historia señala como un soldado inculto, cruel y con muy poco sentido común. Probablemente Pilato llegó a ser procurador de Judea y de Samaria por haberse casado con Claudia Prócula. ¿Y quién era Claudia Prócula? Bueno, era hija ilegítima de la tercera esposa de Tiberio, es decir, el emperador, y por lo tanto esa mujer era nieta de César Augusto. No se pierdan con genealogías que no son importantes. El asunto es que la esposa de Pilato era una mujer importante. Aparte de que fue recomendado para ese puesto por uno de los hombres de confianza de Tiberio llamado Sejano. Y Pilato comienza su administración en el año 26 después de Cristo. Aborrecía a muerte a los judíos, y los judíos lo aborrecían a él. Lo acusaban de todo tipo de crímenes, de mala administración, de robo y de crueldad. Y ese fue el hombre designado por la providencia para juzgar al Santo de los Santos. Siguiendo el procedimiento romano, dice el Evangelio de Juan que lo primero que hace Pilato es preguntar a los líderes de Israel cuáles eran los cargos que tenían contra el prisionero. A lo que ellos les responden molesto, Juan 18:30, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Una lógica perversa que no satisface a Pilato. Bueno, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. En otras palabras, si no me quieren responder, resuelvan el asunto ustedes. Los judíos les responden: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Ven, ellos están empeñados en darle muerte a Jesús. Pero antes tienen que convencer a Pilato de que
Él ha cometido un delito contra Roma. No se olviden que Jesús ha sido acusado de blasfemia. Y eso a Pilato le hubiera entrado por un oído y le hubiera salido por el otro. Así que ahora lo acusan de sedición. Lucas 23:2. A este hemos hallado que pervierte a la nación, que prohíbe dar tributo al César, increíble, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Es impresionante, mis hermanos, cómo esta gente ajusta el expediente para lograr sus propósitos. Pilato entra de nuevo al pretorio para interrogar a Jesús. Pero este interrogatorio termina desatando una guerra psicológica en este hombre cruel y supersticioso. Pilato le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? A lo que Jesús le responde: ¿dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? En otras palabras, me preguntas si yo soy rey sobre la base de lo que dicen mis acusadores. Entonces mi respuesta sería: no, yo no soy esa clase de rey. Ahora, si tú me estás preguntando por ti mismo si acaso yo soy rey, yo te respondería que sí, porque lo soy. Ahora, Pilato, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, imagínese a Pilato escuchando a Jesús. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Tú me estás escuchando, amigo mío. Todo el que es de la verdad escucha la voz de Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Pilato le dijo: ¿y qué es la verdad? Obviamente no quería una respuesta, porque inmediatamente sale afuera y le dice a los judíos: yo no hallo en él ningún delito. Ya en este punto de la historia, Pilato no solo está convencido de que Jesús era inocente, sino que en Marcos capítulo 15 versículo 10 dice que él sabía que los líderes lo habían entregado por envidia. Pero ante la declaración de inocencia de Pilato, el pueblo vuelve a pedir a gritos que fuera crucificado. El asunto se le complica todavía más porque en medio del proceso su esposa le envía una nota urgente pidiéndole que no tenga nada que ver con la condena de este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Para un hombre supersticioso como Pilato, que de paso había escuchado muchas leyendas en su tierra de hijos de dioses que habían venido a la tierra en forma humana y habían sido maltratados por los hombres y por lo tanto habían provocado las iras de sus dioses padres. Para un hombre como Pilato, que cree en todas esas boberías, esta nota no podía pasar desapercibida. Su esposa no se iba a atrever a interrumpirlo a menos que hubiera tenido un sueño demasiado vívido y demasiado aterrador con la persona de Jesús. Así que Pilato está más determinado que nunca a absorber a Jesús, pero no sabe cómo. Hasta que algunos en la multitud comienzan a gritar diciendo que él alborotaba al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea. Y cuando Pilato oyó la palabra Galilea, vio el cielo abierto, porque el gobernador de esa región no era él, sino Herodes. Y resulta que Herodes se encontraba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua. Así que Pilato decide quitarse el problema de encima, enviando a Jesús a donde Herodes. El problema es que Herodes interroga a Jesús, que odiaba a Jesús a muerte, deseaba matarlo, pero le dice a Pilato: yo no encuentro ningún pecado en este hombre, yo no encuentro ningún delito, y se lo devuelve a Pilato. Ahora recuerden que decía la ley de Israel que en boca de 2 o 3 testigos debía contar toda palabra. Que hay 2 testigos, Pilato y Herodes, que están declarando la inocencia de Jesús.
vuelve de nuevo el vocerío. Y a Pilato se le ocurre otra idea. Era costumbre liberar a algún preso durante la Pascua, el que el pueblo quisiera. Así que astutamente Pilato los pone a elegir entre Jesús y un preso famoso y despreciable llamado Barrabás, suponiendo que el pueblo iba a querer a Barrabás, que suelte a Jesús y no a Barrabás. Pero resulta que, instruidos previamente por los sacerdotes, la multitud pide a gritos que suelten a Barrabás y condenen a Jesús. Hermanos, yo no estoy citando todos los textos bíblicos. Esto es un rompecabezas que está tomado de Marcos, de Juan, de Lucas, de Mateo. Pero así los animo a leer los 4 relatos de la pasión del Señor. Una vez más, Pilato ratifica ante el pueblo que no encuentra ningún delito en Jesús, pero los judíos siguen pidiendo a gritos que fuera crucificado. Y entonces, mis hermanos, Pilato toma la decisión más grotesca, más barbárica, más salvaje y brutal que pudo haber tomado en ese momento. Maltratar a Jesús de tal manera que la multitud saciara su sed de sangre y desistiera de su deseo de crucificarle. Así que, pasando por alto todos los derechos de la ley romana, habiéndolo declarado inocente, Pilato condena a Jesús a ser azotado. Ahora, nosotros leemos en los evangelios que Jesús fue azotado. Los evangelistas definitivamente, mis hermanos, no se recrean en la morbosidad detrás del acto. Pero escuchen lo que esto implica. Dice Hendrickson: el azote romano consistía en un corto mango de madera al que estaban atadas varias correas con los extremos provistos con trozos de plomo o bronce y pedazos de hueso muy aguzados. Los azotes se dejaban caer especialmente sobre la espalda de la víctima, que estaba desnuda y encorvada. Generalmente se empleaban 2 soldados para administrar este castigo, uno azotando desde un lado, otro desde el lado opuesto, con el resultado de que a veces la carne era lacerada a tal punto que quedaban a la vista venas y arterias interiores, y a veces aún las entrañas y los órganos internos aparecían por entre las cortaduras. Eso fue lo que Jesús sufrió por ti y por mí. Y no ha llegado a la cruz. Luego de esa tortura inhumana, dice en Juan 19:5 que Jesús es presentado ante el pueblo llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Una burla total. Y Pilato les dijo: he aquí al hombre. O sea, es como, ¿es a esto que ustedes quieren crucificar? Pero al ver a Jesús tan desfigurado, en vez de sentir compasión por él, el odio de los judíos se acrecienta todavía más. Al pensar que un hombre en esa condición podía clamar ser su Mesías, el rey de Israel. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Esta es la 4ª o 5ª vez que Pilato ratifica la inocencia de Jesús. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. ¿Se dan cuenta? Él ya tenía miedo. Ahora estaba aterrado. La superioridad de Jesús por un lado, la nota de su esposa por el otro, y ahora escuchar que este hombre pretendía ser el Hijo de Dios era demasiado para él. Así que entra de nuevo al pretorio y, muy probablemente lleno de angustia, le pregunta a Jesús: ¿de dónde eres tú?
Pero Jesús no le responde. Ahora parece que Pilato decide ocultar su temor fanfarroneando. ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Mira, Pilato, ni siquiera como pecador tú eres importante. La angustia emocional de Pilato está llegando a su límite. Y los judíos se dan cuenta. Así que deciden jugar una última carta. Dice en Juan 19:12 que al darse cuenta de la intención de Pilato de liberar a Jesús, los judíos le dicen: si a este suelta, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Ya yo había dicho que en este momento el César era Tiberio, el segundo emperador de Roma, famoso por su paranoia, su suspicacia y su crueldad. De hecho, Tiberio se había autoexiliado en la isla de Capri por causa de sus enemigos. Era un hombre totalmente paranoico. Si llegara a oídos de Tiberio que Pilato había dejado en libertad a un hombre que decía ser el rey de Israel, no solamente iba a pedir el puesto, sino probablemente la cabeza. Cuando Pilato oyó estas palabras, sacó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en un lugar llamado el Empedrado, y en hebreo Gábata, y era el día de la preparación para la Pascua, era como la hora sexta, y Pilato dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Entonces ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿he de crucificar a vuestro rey? Los principales sacerdotes respondieron: no tenemos más rey que el César. Ya sintiéndose acorralado, dice en el Evangelio de Mateo que Pilato tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Wow. ¿Qué dice Juan 1:11? A los suyos vino y los suyos no los recibieron. Mis hermanos, sé aquí la historia del juicio de Jesús. Y hay varias cosas muy sorprendentes que yo pudiera destacar. Pero lo más sorprendente de esta historia no es la actitud de los judíos, no es la cobardía de Pilato, es el silencio de Jesús. ¿Se dieron cuenta durante todo el proceso cómo Jesús callaba, Jesús callaba, Jesús callaba? Jesús no defendió su inocencia ni clamó por misericordia. Guardó silencio ante el concilio, Mateo 26, delante de Pilato, Marcos 15, delante de Herodes, Lucas 23, tal como había sido profetizado 700 años antes por el profeta Isaías. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Él habría podido señalar todas las violaciones a las leyes judías, a las leyes romanas que se habían cometido en el proceso, pero mis hermanos, ¿saben por qué no lo hizo? Porque a pesar de su inocencia, él iba a sustituir en su condena a pecadores culpables. A ti, a ti, a ti, a ti, a mí. El justo murió por los injustos, primera de Pedro 3:18, para llevarnos a Dios. Hace un momento cantábamos glorioso intercambio. Ese fue el glorioso intercambio. Una de las mejores ilustraciones de ese glorioso intercambio la proveen los mismos evangelistas. El caso de Barrabás, el hombre que fue escogido en lugar de Jesús.
Los evangelios describen a Barrabás como ladrón, sedicioso y homicida. Miren, si alguien merecía ser condenado a muerte, era sin duda Barrabás. Pero por uno de esos misterios de la providencia y debido a la treta de Pilato, su destino queda ligado al de Jesús. Si los judíos piden que liberen a Jesús, Barrabás es condenado. Pero si piden que Jesús sea condenado, Barrabás queda libre. La vida de Barrabás de repente depende de que condenen a Jesús. Finalmente, Pilato, como ya hemos visto, proclama el veredicto más absurdo, más bizarro que se pueda pronunciar en un tribunal. Jesús es inocente, pero debe ser crucificado. Dios dejó constancia en su palabra de que Jesús era inocente. Durante todo el proceso, Pilato repitió una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, que él no encontraba en él ningún delito. Y lo mismo hizo el rey Herodes. De hecho, la esposa de Pilato, cuando le envió la nota, le dijo: no tengas nada que ver con este justo. Y el mismo Judas, que lo había vendido por 30 piezas de plata, el precio que se pagaba en el Antiguo Testamento por un esclavo, devolvió. Raindrops falling down my face, like tiny tears in a happy chase. Hopping through the puddles, see colors dancing wild and free. Skies are gray, but I don't mind. Cool raindrops on my skin I find. Kicking off my Saturday, watch the clouds just drift away. Rainbow in the rain, what a sight. Colors shining oh so bright. Dancing in the streets, so bright. Everything will be alright. Umbrella spinning, twirling round. A colorful halo on the ground. Music playing on the sand. Skipping beats, the heart will sway. Feel the world come out to play. Lightning cracks, but don't you fear. Magic shines when skies are clear. Raindrops whisper secrets true. A hidden beauty shines right through. Rainbow in the rain, what a sight. Colors shining oh so bright. Dancing in the streets, so bright. Everything will be alright. Raindrops falling soft, peeks through. Rainbow magic, me and you. Smiling faces, hearts, alright. Everything will be alright. Raindrops falling, sun peeks through. Rainbow magic, me and you. Smiling faces, hearts alight. Everything will be alright.
dio las monedas diciendo: yo he entregado sangre inocente. Jesús era inocente. Barrabás fue absuelto, mis hermanos, porque ese día un inocente fue condenado. Y no se requiere de mucha imaginación para visualizar el impacto de esta noticia en la familia de Barrabás. Mientras María desgarraba su corazón al ver a su hijo inocente sufriendo los horrores de la cruz, en la casa de Barrabás recibían la increíble noticia de que este ladrón, homicida y sedicioso, había sido libertado. Mis hermanos, Barrabás es una ilustración perfecta del significado de ese juicio, de ese veredicto y de esa cruz. Jesús no fue crucificado por su culpa, sino por la tuya y por la mía. Él fue apresado, juzgado y condenado a morir en el tribunal de los hombres para que tú y yo seamos absueltos en el tribunal de Dios. Isaías escribió otra vez, recuerdo, 700 años antes: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, por tu rebelión, por la mía, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, es decir, el castigo que iba a hacer posible nuestra paz, fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. He ahí la razón de ese majestuoso silencio de Jesús. Miren, mis hermanos, por encima del odio y la envidia de los líderes religiosos de Israel, por encima de la cobardía de Pilato, Jesús fue a la cruz sin defenderse, porque voluntariamente Él vino a morir para salvarnos. La cruz fue el plan de Dios, no de Caifás, no de la multitud que pidió a gritos que fuera crucificado, y mucho menos de Pilato. La cruz es el plan de Dios. Ustedes recuerdan cuando los discípulos estaban orando en Hechos capítulo 4, luego que habían sido perseguidos, y ellos se reúnen como iglesia y comienzan a clamar al Señor, y dicen que en su oración le dicen al Señor: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Nuestro Dios es soberano. La cruz fue su plan. Voluntariamente Dios, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre para obedecer la ley en nuestro lugar y luego morir por nuestras transgresiones. No había otra forma de salvar a pecadores culpables, manteniendo intacta al mismo tiempo la justicia de Dios, si no fuera por un justo que muriera por los injustos. Él escogió la muerte para que tú y yo pudiéramos vivir. Y no porque hubiera nada bueno en nosotros, sino porque a pesar de nuestros pecados y de pura gracia, Él decidió amarnos. Mi hermano, en la eternidad pasada, Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios pensó en ti.
En la Trinidad pasada, Dios tomó la decisión de amarte. En la Trinidad pasada, Dios decidió que el Hijo muriera por ti. En la eternidad pasada, Dios decidió que el Espíritu Santo en un momento histórico abriera tus ojos a la realidad de tu pecado y a la gloria del Salvador y vinieras a Cristo en arrepentimiento y fe. Creyente en Cristo, Él murió por ti. Ojalá que ustedes pudieran escuchar Gálatas 2:20 como si nunca lo hubieras oído antes. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por mí. Esto es muy personal. Mis hermanos, hay demasiado en esa última frase. Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. O en otras palabras, el Rey de gloria, el creador de los cielos y la tierra, aquel que conoce cada estrella y la llama por su nombre, al que los ángeles adoran sin cesar, se hizo hombre y recibió los insultos, los golpes y la humillación que tú y yo merecemos. No se defendió durante el juicio por amor a ti. Por amor a ti. Por amor a mí. ¿Ven que esto es muy personal? Y luego fue a la cruz para salvarte. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por quién? Por su iglesia. Fue por ti, fue por ti, fue por ti. Para darte plena absolución de todos tus pecados, presentes, pasados y futuros, todos tus pecados. Para rescatarte de la condenación y darte por gracia la esperanza de la gloria. Mis hermanos, ¿cómo reaccionamos a un amor así? No te familiarices tanto con la historia de la pasión de Jesús, de manera que seas capaz de leer el relato bíblico con un corazón apático. Pídele a Dios. Pídele a Dios que su espíritu te llene de gozo, reverencia, obediencia, gratitud y verdadera pasión por ese rey que tomó la decisión de morir por ti. Muchos aquí conocen a Joni Eareckson. Joni quedó tetrapléjica a los 17 años de edad en un accidente. Se quedó completamente paralizada del cuello hacia abajo. Hoy tiene 75 años de edad. Quedó tetrapléjica a los 17. Y ha sido una enorme bendición para el pueblo de Dios por su ferviente devoción a Cristo. En cierta ocasión, Joni fue a una conferencia en la que el orador animó a la gente a arrodillarse y orar. Y como ustedes se pueden imaginar, Joni fue la única que no pudo hacerlo. Como todo el mundo estaba arrodillado, dijo ella, solo se me veía a mí. En todo el salón, solo me veía yo. Y no pude contener las lágrimas. Pero no era por autocompasión. Estaba llorando porque la imagen de cientos de personas arrodilladas ante Dios era muy hermosa, era una imagen del cielo. Y me encanta esto. Allí sentada,
Recordé que en el cielo podré saltar, danzar, dar patadas, hacer aeróbicos. Y antes de que llamen a los invitados al banquete de las bodas del Cordero, lo primero que pienso hacer con mis piernas resucitadas es caer de rodillas. Con esas rodillas glorificadas, agradecidas, me arrodillaré silenciosamente a los pies de Jesús. Hermanos, ¿qué podemos hacer con un amor tan grande? No hay otra respuesta coherente a un amor así que vivir para adorar y servir a aquel que nos amó tanto. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Cristo debe movernos, debe motivarnos, debe llenarnos de pasión por Jesús. Y si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana, mi amigo, yo espero que ahora sea evidente para ti que no hay posibilidad de salvación fuera de Él. No hay salvación. De haberla habido, tú puedes estar completamente seguro que el Padre no habría entregado a su Hijo a morir en esa cruz, pero no había otra opción. Dice en Hechos 4:12 que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre, hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo, que es Dios y es hombre. No existe otro medio de salvación que apropiarse por la fe de la justicia de ese justo que murió por los injustos. Mi amigo, ven a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados, de toda una vida haciendo tu propia voluntad, buscando tu propia gloria, pretendiendo que tú eres Dios. No, tú no eres Dios. Hay un solo Dios vivo y verdadero. Y el único camino hacia ese Dios vivo y verdadero se llama Jesucristo. Yo soy el camino, dice Él, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mi amigo, ven a Cristo y obtendrás en este mismo instante, ahora mismo, el veredicto de absolución, porque la justicia del justo será puesta en tu cuenta por medio de la fe. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mi amigo, ya tú estás condenado. Líbrate de esa condenación, creyendo en el justo que murió por los injustos.
Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por habernos permitido en este día caminar junto a Jesús a través de este juicio. Oh Señor, gracias por ese bendito silencio. Oh, gracias, Señor, por no haber escatimado a tu propio Hijo, sino que lo entregaste para que nosotros hoy pudiéramos ser tus hijos. Oh Padre, perdónanos por nuestra falta de devoción a Jesús. Perdónanos, Señor, porque muchas veces lo sustituimos a Él por muchas otras cosas. Perdónanos, oh Padre, porque Él no es muchas veces nuestra pasión. Oh, ayúdanos. Sensibiliza nuestro corazón, Señor. Sensibiliza nuestro corazón al amor de Cristo. Pero Padre, mira a aquellos que están aquí sin Cristo en esta mañana. Ten misericordia de ellos y sálvalos, Señor. Llámalos eficazmente al arrepentimiento y a la fe. Ábreles el entendimiento, cámbiales sus corazones de piedras en corazones de carne. Oh, que ellos tengan vida hoy y vida en abundancia, porque te lo pedimos en Cristo. Amén.